Muy buenas tardes. La siguiente conferencia será acerca de pubalgia del atleta. Hablaremos en los próximos 20 minutos aproximadamente acerca del tema. La pubalgia del atleta es una entidad que ha sido conocida a través del tiempo con múltiples nombres que han venido desde hernia deportiva, la ingle del deportista, y recientemente, desde el año 2000 para acá, se empezó a utilizar la terminología de pubalgia del atleta. Algunos términos en inglés también recientemente están tratando de contextualizarlo dentro de otra terminología, pero para fines del tema vamos a referirnos como pubalgia del atleta. Es una manifestación dolorosa normalmente entre la región inguinal hacia el muslo medio, que ocurre relacionado con deportes que requieren un cambio de dirección y pateo, por ejemplo, el soccer o torsión del cuerpo, como es el hockey. También se ve muy frecuentemente en pacientes que practican el fútbol americano y el rugby. Es más frecuente por este tipo de práctica deportiva en los hombres que en las mujeres. Y se puede referir en ocasiones con un dolor que está pues cerca del anillo externo del canal inguinal. Por lo tanto, es que había sido conocido como hernia deportiva. Normalmente son lesiones que van a involucrar la pelvis anterior, en la sínfisis pubis, principalmente los aductores y los flexores de la cadera. Clínicamente se va a manifestar como un dolor entre el tubérculo púbico, la espina ilíaca anterior superior y el tercio medio anterior del muslo. Se cree que esta lesión involucra aproximadamente hasta el 8% o corresponde hasta el 8% de todas las lesiones atléticas. Muchas de estas están relacionadas en soccer, que es como que una práctica deportiva más asociada con nuestro tipo de sociedad, pero también, digamos, se reportan en pacientes que pues hacen su práctica de fin de semana deportiva y también tienen este tipo de lesión. Se cree que de todos los jugadores profesionales, el 58% al menos una vez en la vida han manifestado dolor de pubalgia y manifestado, como ya había dicho, desde la región inguinal hacia la región perineal o escrotal. Es importante la detección y el tratamiento oportuno, ya que una recurrencia eventualmente puede llevar al término de una carrera deportiva. Los principales factores de riesgo que han sido relacionados con esta enfermedad es un imbalance muscular en las inserciones cuando hay una lesión muscular o miotendinosa a la inserción de la sínfisis pubis, una discrepancia de longitud de miembros más de 5 milímetros. También ha estado asociado con rupturas labrales y pinzamiento femoroacetabular, entre muchas otras entidades que vamos a mencionar posteriormente. Para hacer un recordatorio de la anatomía, recordemos que la sínfisis pubis está formado por dos cuerpos púbicos, un disco articular que es fibrocartílago en medio, que el 10% de los pacientes van a presentar una hendidura posterior superior que llena con líquido, que en ocasiones puede confundir con una lesión del disco, y consta de 4 ligamentos, de los cuales los dos estabilizadores importantes es el superior y el inferior, principalmente el inferior, que es el ligamento arcuato, el que estamos viendo de morado en dirección acá, y pues también tenemos con un ligamento anterior y uno posterior. Hay muchos músculos que van a insertarse en la región perisinficial, pues por ejemplo, los principales son el recto abdominal y el aductor largo, pero también pues el oblicuo externo y los aductores principalmente que inciden en esa región. Se ha visto que el músculo del recto abdominal con el aductor largo tiene una continuidad, pues con un pivote a nivel de la sínfisis pubis, a nivel de una aponeurosis que es el que los une, pero tienen una continuación lineal. En esta disección de cadáver se puede ver el músculo recto abdominal, cómo converge a nivel de la sínfisis pubis en un tejido que es la aponeurosis, y luego emerge el tendón del aductor largo inferiormente a este hallazgo.
En una representación sagital podemos identificar el músculo o la unidad miotendinosa del recto abdominal, cómo llega a una región aponeurótica por delante de la sínfisis pubis, teniendo en cuenta que la porción más profunda llega a tener pues una unión con periosteal cuando puede hacer un levantamiento periosteal con la sínfisis pubis anterior, y después de esto emerge el tendón aductor largo. En una vista de resonancia magnética sagital podemos ver lo mismo graficado con el músculo recto abdominal, que ya cuando llegamos a la sínfisis pubis empieza a formar el tendón y luego forma la aponeurosis y después va a emerger el tendón aductor largo. Este es el disco de la sínfisis pubis. Aquí representamos una vista coronal oblicua en resonancia magnética y graficada pues anatómicamente, donde podemos ver la convergencia de múltiples estructuras musculares hacia la región perisinficial, principalmente el aductor largo, que es el que hemos estado viendo, pero tenemos el obturador, relaciones con el obturador interno, el aductor magno, el pectíneo, que pues están relacionados y que eventualmente alguna lesión a estos puede manifestarse como una pubalgia del atleta. La resonancia magnética es el estudio de elección para este tipo de patología. Se han reportado sensibilidades altísimas con especificidades muy altas, dependiendo de la literatura que se encuentre. Hay reportes de hasta el 98% de sensibilidad y una especificidad tan alta hasta el 100%, ¿verdad? Esto es variable. Es importante realizar un protocolo dedicado para la región de la sínfisis para poder tener una mejor detección anatómica de las estructuras, y pues esto correlacionado con la clínica es lo que eleva la sensibilidad del diagnóstico. La resonancia magnética ayuda, entre otras cosas, a diferenciar entre otras lesiones que no necesariamente tengan que ver con pubalgia pura, ¿verdad? Sino que encontramos otras lesiones musculares u óseas en la región de la pelvis que se pueden manifestar como un dolor inguinal. También tiene la ventaja, por ejemplo, con otros métodos diagnósticos como es el ultrasonido, que puede detectar lo que es edema óseo o lesiones intraarticulares que el ultrasonido no puede, a pesar de que el ultrasonido pues sí nos puede servir para detectar lesiones miofibrilares, principalmente las inserciones peritendinosas en la región. Este es un estudio que fue publicado en el British Journal de Sports Medicine en 2016, en donde estaban haciendo un estudio prospectivo de 382 pacientes con dolor inguinal o pubalgia del atleta. Ellos encontraron que cuando hacían la correlación clínica únicamente tenían la sensibilidad para llegar al diagnóstico del 62%. Haciendo pruebas y usando la resonancia magnética combinada con la clínica, la elevación para el diagnóstico llegaba hasta el 93% aproximadamente, lo cual confirma que la utilidad de la resonancia en conjunto con la clínica para la evaluación de estos pacientes es de suma utilidad para el beneficio y la intervención temprana de estas personas. Las principales manifestaciones que tenemos que buscar, o las tres principales con la pubalgia del atleta, como se nos van a manifestar, es como una osteitis pubis, que no es nada más que edema, que pueden haber cambios, quistes o erosiones subcondrales en pacientes o en atletas de alto rendimiento que tienen, pues que son profesionales y tienen tiempo de practicar. En ocasiones ya encontramos osteofitosis, reabsorción ósea, esclerosis, cómo se manifestaría una osteoartritis temprana. Tenemos que ir a revisar lo que es la aponeurosis en la unión entre el recto abdominal y el aductor largo, para determinar si existe ruptura o lesión en ese nivel, y pues también poner atención en la región cercana a la inserción en el pubis de las unidades miotendinosas, principalmente del aductor largo y del recto abdominal, en búsqueda de ruptura miofibrilar o desinserciones. Para evaluar, podemos hacer un estudio, pues, aparte de un estudio convencional de pelvis de campo amplio, podemos usar un coronal, un STIR para ver edema, un T1 para ver esclerosis y cambios quísticos, y un axial amplio T2 con saturación grasa, campos amplios de visión, que incluye ambas caderas. Esto es para detectar de nuevo, tener un panorama de toda la pelvis
poder detectar que no se nos vaya a ir una lesión fuera del sitio de interés para la evaluación. Y luego, pues entonces ya realizamos una secuencia coronal oblicua, ya sea proton density o T2, y una secuencia sagital, ya sea T2 o proton density igual, dedicada a el sitio de la sínfisis pubis con un FOV estimado de 20 centímetros más o menos. Estos son los parámetros que ustedes pueden ver de acuerdo a este artículo. El doctor Soga es una de las personas que más ha estado involucrado pues, en investigación sobre pubalgia del atleta. Importante tal vez que qué referencias vamos a usar para emplear las secuencias coronales oblicuas. Pues en las secuencias sagitales ustedes ven la línea del hueso ilíaco y tomarlo como referencia para hacer esa angulación. Entonces ustedes van a obtener una imagen similar a estas, donde van a poder identificar bien la sínfisis pubis y buscando zonas de alteración. Este es más o menos, no todas las imágenes, pero más o menos el protocolo que nosotros empleamos. Vemos también una secuencia sagital tratando de ver el recto abdominal a nivel sínfisial, un axial amplio, pero con énfasis en lo que es la sínfisis pubis y las inserciones tendinosas. Vemos acá el ligamento anterior, el ligamento posterior, un disco que no tiene alteraciones de señal, ni vemos cambios quísticos ni escleróticos acá. Esta es una de campo amplio, pero enfocado aquí a la sínfisis pubis. En este paciente, pues sí hay cambios erosivos subcondrales, un poquito de esclerosis y empieza a haber osteofitosis. Cuando evaluamos la secuencia axial, tal vez tenemos que hacer seguimiento principalmente, digamos, en los músculos rectos abdominales. Por ahí viene el oblicuo a un lado, llegan a insertarse en el reborde superior de la sínfisis pubis. Podemos ver el ligamento posterior, parte del anterior, el disco que vemos acá, no vemos edema óseo a nivel de la sínfisis, y cuando vamos más hacia abajo, posterior de la aponeurosis, empezamos a detectar la emergencia de lo que son los tendones aductores largos que vamos a ver ahí. Estos son los sitios que ustedes principalmente tienen que tener acuciosidad de ir a revisar. Obviamente, pues si ustedes ven edema en cualquiera de los componentes musculares o edema óseo por algún otro tipo de lesión, pues también ahí ustedes lo van a captar en una secuencia de campo amplio, que para esto es que sirve. Así, ¿cómo vamos a ver manifestados? Una osteitis pubis, pues vamos a encontrar edema óseo, ya sea en una o en las dos ramas del pubis, ¿verdad? Encontrando acá en pacientes que ya tienen cambios crónicos, pues vamos a encontrar cambios quísticos subcondrales periarticulares asociados. Este caso, por ejemplo, vemos una disrupción en lo que es la aponeurosis en la inserción prácticamente o en la interfase, principalmente en donde está el tendón del recto abdominal, cuando está con la aponeurosis anterior para formar el tendón del aductor largo inferiormente. En este caso hay una ruptura insercional del tendón aductor largo a nivel de la sínfisis pubis. En esta imagen coronal oblicua podemos ver cómo hay líquido que penetra a nivel del platillo sinficial, que esto puede ser considerado un signo de hendidura secundaria, se le llama cuando vemos que hay paso a través de esto, y pues es bastante sugestivo que hay una lesión del plato. Este es otro ejemplo de una hendidura. Vemos cómo hay lesión a nivel de la aponeurosis y hay una entrada de líquido a través del plato en la sínfisis, a través de esta hendidura. También es muy característico de este tipo de lesiones. En este caso, por ejemplo, que ya creo que había enseñado la imagen anteriormente, pero vamos a ver que hay esclerosis, osteofitosis. Es un jugador de fútbol profesional de 26 años que ya empieza a tener este tipo de cambios. Al ver las secuencias axiales, vemos cómo hay cambios de la intensidad de señal del plato de la sínfisis pubis, y vean cómo el tendón del aductor largo derecho es visible en este nivel, y en el lado izquierdo no lo logramos detectar. Ya vemos un poco de edema en esta región, y caudalmente pues encontramos el defecto por la ruptura de la unidad miotendinosa proximal. Otras lesiones que pueden presentarse y confundir con este tipo, o pues que están dentro del espectro, por ejemplo, tendinopatías del aductor magno, que podemos ver en la rama isquiopúbica como hay edema pues bastante manifiesto del músculo del aductor magno,
lo podemos ver aquí también de una forma un poco más severa, cómo está afectando difusamente en este de una forma más leve el edema que tiene el aspecto aplumado, como lo refiere la literatura, a nivel muscular. En este caso vemos en una secuencia sagital cómo existe una desinserción subtotal del tendón del aductor largo de la sínfisis pubis. Vemos cómo el tendón del recto abdominal y la aponeurosis está hasta este nivel respetada, pero pues aquí hay una ruptura y aquí la graficación de este tipo de lesión. Otro ejemplo de un paciente, este es un paciente de 42 años que estaba practicando surf en el puerto y pues con una ola hizo un movimiento extraño, sintió el movimiento y el dolor hacia la región inguinal y pues al llegar al hospital hicimos el estudio, encontramos una desinserción del tendón aductor largo, vemos como aquí hay una colección hemorrágica con formación de nivel líquido-líquido y edema en la región. Aquí tenemos la imagen coronal donde vemos la desinserción tendinosa directamente de la sínfisis pubis isquial. Algo muy importante tal vez de mencionar es que, como vimos, algunos patrones que limitan la movilidad del paciente y causan imbalance en la sínfisis pubis pueden causar este tipo de problema. El pinzamiento femoroacetabular, si nos acordamos, causa limitación al movimiento, a la flexión y a la rotación interna. Ya podemos ver un ejemplo radiográfico con una gran deformidad CAM en este paciente con un claro pinzamiento, pues, con deformidad CAM y que pues aparentemente tiene un pinzamiento femoroacetabular. Y es importante en este artículo, en este doctor Munegato, pues hizo una revisión de literatura y se encontró que el pinzamiento femoroacetabular estaba asociado en múltiples artículos a lo que era llamado hernia deportiva. El problema es que no en todos los artículos es reportado como una pubalgia del atleta y ustedes pueden ver los distintos nombres que le han dado los diferentes autores refiriéndose a una misma entidad. Sin embargo, pues llama la atención que hay reportes que dan pues porcentajes de prevalencia tan altos como el 94% en algunos tipos de artículos y pues sin importar, digamos, porque es muy discrepante entre el 12 y 94, es entender que eventualmente el pinzamiento femoroacetabular es un factor que puede desencadenar pubalgia también del atleta. De hecho, en la actualidad, cirujanos ortopedas están en pacientes que tienen este tipo de problemas, están investigando también a su vez que no hayan signos de pinzamiento femoroacetabular para hacer un tratamiento en conjunto y que no al resolver el problema de la pubalgia, pues posteriormente el pinzamiento los lleve nuevamente a ese tipo de problema. Otras entidades que pueden darse también en la región son, por ejemplo, las fracturas, en este caso, una fractura de la rama isquiopúbica derecha con edema, que también se manifiestan con dolor en la zona. Una fractura por estrés por arriba del trocánter menor con edema óseo en la región del fémur proximal derecho. Y así múltiples causas como este listado de diagnósticos diferenciales de dolores de la ingle que tendríamos que tener en consideración. Tenemos desde hernias verdaderas, pues osteoartritis, pinzamiento femoroacetabular, como les había dicho, causas infecciosas como osteomelitis, enfermedad inflamatoria pélvica, epididimitis, endometriosis, pues un montón de causas que pueden causar tumorales que también tenemos que tener en cuenta. Pero si nosotros empleamos, por ejemplo, el protocolo con campos amplios y campos cortos, pues es muy probable que vayamos a agarrar cualquier alteración que vayamos a encontrar en la pelvis o en la región que no necesariamente tenga que ver con la sínfisis pubis. Como conclusión, pues saber de que la pubalgia del atleta está principalmente relacionado o las tres consideraciones más relacionadas con patología en este tipo de presentación clínica de la osteitis pubis, la lesión de la aponeurosis en la unión entre el recto abdominal y el aductor largo, y pues lesión muscular, ya sea de inserción, desinserción o ruptura
miofibrilar del recto abdominal o del aductor largo. Pues ya sabemos que la resonancia magnética viene siendo el estudio de elección, pero siempre de la mano con la clínica de paciente, emplear campos amplios y cortos, pues para tener un poquito más de apertura de lograr ver cuál es la causa del dolor del paciente que nos puede llegar a consultar, entender que esto es un amplio diagnóstico diferencial, pero si trabajamos de la mano con nuestros referentes y con una adecuada prueba clínica, pues lo más probable es de que lleguemos a un diagnóstico por medio de la resonancia magnética. Agradezco mucho su atención esta tarde. Gracias al comité organizador. Buena tarde.